porque la electrónica y la electricidad no es corrupta. Si no se cumple la ley de Ohm, resistencia, corriente y voltaje, no trabajan las cosas. Aquí no hay de que una lana por debajo para que trabaje la válvula, aquí no hay nada de eso. No hay de que ponle esta pieza y con eso te jala, no, aquí debe de ser como debe de ser, ¿sí? Entonces vamos a trabajar sobre todas esas partes. Vamos a iniciar con el primer tema de nuestra clase de hoy. Vamos a empezar a ver la resistencia, el circuito serie y paralelo. ¿Por qué tenemos que ver esto? Porque los sensores IAT, CTS, APPs, MAF son resistivos, ¿sí? Entonces fíjense bien, la secuencia que vamos a llevar siempre en clase va a ser la misma, porque debemos de tener una estructura para cuando ustedes me pregunten sobre algún tema en especial, yo les voy a decir o les voy a indicar. Ese tema lo vimos en el módulo 4, clase 3, porque todo tiene que llevar una estructura como nos lo han hecho saber. Fíjense bien, vamos a indicar siempre la fecha. Hoy estamos a 9 de julio del 2016. Nuestro diplomado tiene un nombre, se llama Autotrónica. Estamos en el módulo 1, en la clase 1. Nuestro tema va a ser ley de Ohm y circuitos resistivos. Siempre va a ser de esa manera, en cada clase se va a indicar la fecha, el tema, subtema si es necesario, aplicación si es necesario, ¿sí? Todo esto se va a aplicar de la misma manera siempre. ¿Por qué tenemos que empezar a ver estos circuitos? Ya mencioné, porque es la base para entender todos los sensores. Si no sabemos cómo funciona un circuito en serie, no sabemos cómo funcionan APP, TPS, IAT, CTS, MAF, todos los que son resistivos. Si no sabemos resistencias en paralelo, no sabemos cómo trabaja la red de comunicación, ¿sí? Sencillo. Entonces tenemos que empezar a ver estos temas, pero como todo tiene un origen, ¿sí? Nosotros, todos los que estamos aquí presentes, somos originarios de millones de células de esas, ¿sí? Y de esos millones nos tocó a nosotros ser los elegidos, a los que nos dieron el derecho de vivir. Entonces todo tiene un origen, ¿sí? De esa misma manera, toda la electrónica y la electricidad tiene un origen. ¿Cuál es el origen? Conocer lo que es la materia. Ustedes saben que la materia tiene 3 estados: el sólido, el líquido y el gaseoso. Y como ejemplo siempre se coloca el hielo. El hielo es un estado sólido. Después se va derritiendo, se vuelve líquido. Y si se calienta, produce calor, con el puro sol se evapora. Sólido, líquido y gaseoso. Pero tenemos un cuarto estado de la materia que se llama plasma, ¿sí? El cuarto estado de la materia es el plasma. ¿Y qué es el plasma? El plasma es cuando encendemos un cerillo o el encendedor, esa flama se llama plasma. ¿Por qué? Porque pasó de gaseoso a ser una flama. Es el cuarto estado de la materia, la plasma, ¿sí? Pero, ¿por qué tenemos que entender la materia? Porque todo está formado de materia. Esto es madera, es materia. Esto es plástico, es materia. Esto es materia. Esta columna es materia. Todo es materia. Los chavos que están en Tlalpan son materia disponible por una lana, pero son materia dispuesta, siguen siendo materia, ¿sí? Todo es materia. Pero la definición de materia dice que materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Y algún alumno me comentó, me dijo, entonces la materia está fuera de nuestro planeta en el espacio. La materia está en todas partes. Hay una definición más exacta de saber qué es materia. Materia es todo lo que podemos ver, tocar o sentir. Así de sencillo. Esto es materia, lo puedo ver, lo puedo tocar, lo puedo sentir. Profe, que si para nuestros compañeros en línea puede repetir su nombre. Soy el profesor Juan Alberto Barrentes Hernández, soy el instructor del área de electrónica. Podríamos hablar un poquito de un servidor. Tengo algunas carreras técnicas, tengo carrera técnica en radio y televisión. Trabajé por un espacio de 25 años en esa área. Tengo una carrera técnica en el área de robótica, una carrera técnica en el área de automación industrial, una carrera técnica en el área de mecatrónica y una ingeniería en servicio en todos los equipos electrónicos, llámese DVD, televisión, todas las áreas, incluyendo la automotriz. Esa es un poquito de la trayectoria de un servidor. Como docente tenemos un espacio de 18 años dando esta capacitación, entonces pues es algo de lo que hemos podido trabajar, ¿sí?
Entonces yo mencionaba que materia es todo lo que podemos ver, tocar o sentir, así de sencillo. Pero la materia es diferente, ¿sí? Porque esta es una materia que se llama madera. Esto es plástico, pero sigue siendo materia. Y la materia está formada por pequeñas partículas, que todo lo que nosotros vemos que funciona hoy en día se desarrolla a partir de las partículas más pequeñas de la materia, ¿sí? La materia está formada por átomos, ¿sí? Toda materia está formada por átomos. ¿Qué es un átomo? La parte más pequeña de la materia que sigue conservando sus mismas propiedades. Por ejemplo, para nosotros algo similar al átomo podría ser nuestro ADN, porque nuestro ADN simplemente con un cabello podemos saber de quién es, porque ese ADN es parte de nosotros, es como un átomo de nosotros, conserva las mismas características de nosotros. De manera que si yo voy con el herrero y estoy cortando un tubo, esa limadura que sale del tubo, si ese tubo era de cobre, ¿esa limadura sigue siendo cobre? Sigue siendo cobre, sigue conservando las mismas características, las mismas propiedades de la materia, ¿sí? Entonces, los átomos es la parte más pequeña de la materia que conserva sus mismas propiedades. El átomo tiene un núcleo. Dentro del núcleo se encuentran unas cargas, ¿sí? La materia es todo lo que podemos ver, tocar o sentir. Y la materia está formada de átomos. Y el átomo está formado de cargas negativas, positivas y neutrales. El átomo tiene un núcleo. Y en el núcleo del átomo se encuentran, en el caso de nosotros que vamos a trabajar con el cobre, el cobre es el material que se utiliza más como conductor, no porque sea el mejor conductor, porque hay mejor conductor que el cobre. Mejor conductor, plata. Mejor conductor que la plata, oro. Pero hacer un automóvil cableado con alambre de oro, pues solamente los que se dedican a la venta de droga, porque aquí no se podría hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque sería demasiado lujo. Pues así pediríamos que nos llevaran todos los autos, ¿no? Cambiamos el cableado para cualquier falla, solucionándola, la cambiaríamos por cobre, porque el cobre es más económico. El cobre es un mineral, pero ya tratado se forma cable, se forma alambre, pero ese alambre tiene un núcleo. Si nosotros buscamos al cobre en la tabla periódica donde existen todos los elementos que hay en la Tierra, vamos a encontrar que el cobre tiene un número que se le llama número atómico 29, ¿sí? Tenemos que indicar por qué se ve la teoría del átomo de cobre, porque el cobre es el mayor conductor que utilizamos. Las bobinitas de los motores de los tableros son de cobre, el motor del cuerpo de aceleración es de cobre, las electroválvulas son de cobre, los solenoides son de cobre, la bobina de alta tensión es un embobinado de cobre, los inyectores TBI, Multipor, SFI, todos son embobinados de cobre. Por eso tenemos que ver este conductor porque es el que más se utiliza. Entonces, si lo busco en la tabla periódica encuentro un número atómico 29. Quiere decir que él tiene 29 cargas positivas, tiene 29 cargas negativas y tiene 29 cargas neutras. Neutras, ¿qué quiere decir? Que no son ni positivas ni negativas, son neutralizadas, no tienen carga. Y fíjense bien cómo de esta teoría que estamos aprendiendo hoy, de aquí vamos a entender cómo funciona todo en el automóvil, desde el componente más simple que puede ser un foco hasta la computadora más avanzada de un Ferrari, ¿sí? De carros más sofisticados. Este es el principio de funcionamiento de todo lo que existe actualmente en electricidad y en electrónica. Dice que la materia está formada por átomos y el átomo tiene una estructura. Si estamos hablando del átomo de cobre, dice que aquí tiene 29 cargas positivas y tiene 29 cargas neutras. Las neutras no las voy a mencionar porque no las vamos a utilizar. Alrededor de lo que se le llama núcleo hay unas órbitas. Tenemos una órbita, aquí tenemos otra órbita, tenemos otra órbita y tenemos otra órbita. Esas se llaman órbitas que están alrededor del núcleo. Y como dice, el átomo de cobre tiene 29 cargas positivas, están en el núcleo, y tiene 29 cargas negativas que se encuentran
en las órbitas que tiene el átomo. En la primera órbita entran dos electrones, que ese va a ser el nombre que le vamos a dar a las cargas negativas. Se van a llamar electrones. Las cargas positivas se van a llamar protones. Pero ahorita vamos a hacer una combinación para entender cómo trabaja este sistema, ¿sí? Fíjense bien, en la segunda capa entran 8 electrones, 8 cargas negativas. Perdón, es una que no va. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En la tercera órbita entran 18 electrones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 cargas negativas, ¿sí? Entonces, si yo en la primera órbita tengo 2 y en la segunda órbita tengo 8 electrones, 8 cargas negativas, ya llevo 10, y 18 en la tercera órbita son 28, y dice que él tiene 29 cargas negativas, queda una carga. Esa última carga se coloca aquí, en la última órbita. Esta última órbita se le llama órbita de valencia. Por lo tanto, este se llama electrón de valencia. Electrón de valencia, que es el electrón que realmente va a trabajar dentro de los sistemas. Entonces volvemos a lo mismo. La materia está formada por átomos, el átomo tiene sus estructuras, el átomo está formado por cargas positivas y cargas negativas. Vamos a tratar de reducir siempre el lenguaje para entenderlo de la mejor manera, porque podemos hablarlo a nivel técnico e ingeniería, pero vamos a tratarlo de hacer de kindergarten siempre para entenderlo, porque la electrónica es amena, la electrónica es sencilla, pero depende del instructor, ¿sí? Porque no vamos a meter tecnologías o parámetros tan elevados cuando esto es muy sencillo. Fíjense bien, todo esto está girando como si fuera un sistema solar. En el sistema solar sabemos que el Sol es el centro del universo y que alrededor de él están girando los planetas. De manera que este es el Sol y alrededor están girando los planetas. Pero ningún planeta sale disparado porque hay una atracción hacia el Sol. ¿Nuestro planeta qué lugar ocupa en nuestro sistema solar? El tercer lugar. Si esto es el Sol, 1, 2, 3, aquí. Aquí estaría nuestro planeta Tierra. Fíjense qué tan agraciados somos del Señor. Les voy a mencionar por qué. Porque si nosotros estuviéramos un planeta antes, ¿qué pasaría? Nos achicharraría el calor del Sol. Y si estuviéramos un planeta después, nos congelaremos del frío. Fíjense nada más qué dicha tenemos de estar ubicados en el momento exacto, en el lugar exacto, para que se produzca lo que es la vida, ¿sí? Entonces, de igual manera, aquí todos ellos están girando, pero hay una atracción de aquí hacia acá. Y fíjense bien la ley que vamos a entender, porque algunos ya la saben, algunos vamos a aprender. Con esta ley funciona todo en la electricidad y todo en la electrónica. Con esta ley, los rusos y los norteamericanos entraron en conflicto, pero los dos tienen razón. Fíjense bien, hay una atracción aquí de este electrón y también de este electrón hacia acá. ¿Quién tiene más atracción hacia el positivo? ¿Este electrón o este que está más lejos? El más cercano tiene más atracción. Esa atracción se genera por una ley que se la llama ley de signos. La ley de los signos, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice la ley de los signos? La ley de los signos nos dice que machito con machito se rechazan, pero hoy se casan aquí y en muchos países, y los legalizan y quieren seguro social, todo, ¿no? Prestaciones. Pero también dice la ley que dama con dama no se puede, se rechazan, pero también en el mismo caso, con el respeto que se merecen, se casan, tienen derechos, pero porque es en el área civil, en el área mundana, pero en el área de la electrónica no hay eso. En el área de la electrónica no hay electrones gay, o son machitos o son machitos. No hay protonas de ese tipo.
O son protonas o son protonas. Porque la siguiente parte de la ley de los signos dice que la dama con el machito, entre ellos se atraen. Dice, y aquí sí debe de ser así. Aquí no hay tríos, no hay más que dos. La atracción de los signos. Por eso, fíjense la estructura que se maneja desde cero. Por eso, esta teoría es verdadera. Hay una atracción, porque en el átomo hay cargas positivas y alrededor hay cargas negativas. Hay una atracción. Y esa atracción tiene una ley, la ley de los signos. Porque con esta ley vamos a entender cómo trabaja todo. Entonces, esta es la teoría del átomo de cobre. Entender que tiene cargas negativas y positivas y que tienen una atracción. Porque si yo coloco otro átomo, 2, 3, 4, también de cobre, voy a saber que en la última órbita se tiene también un electrón, porque sigo trabajando con el átomo de cobre. Pero en el momento que yo a este átomo de cobre, si es un conductor, le aplico un voltaje, este electrón va a salir disparado hacia acá y este va a salir disparado hacia acá. Quiere decir que este va a dejar un hueco y la va a ocupar este electrón, y este electrón va a venir de otro átomo. Entonces va a empezar un movimiento de electrones, que ahorita vamos a indicar qué es esto. Esto es una teoría básica, una teoría fundamental, una teoría universal que nunca va a cambiar. Entender que toda la materia está formada por átomos y que cada átomo tiene una estructura y que existe una ley que se llama la ley de los signos, que no es corrupta, que aquí no hay diferencias, aquí se cumple o no enciende el automóvil. Si esta teoría no se cumple, no se activa la alarma, no se activa el inmovilizador, no se destraba la columna, cosas mucho más relevantes a partir de esto. Entonces, fíjense bien, esta teoría ustedes la tienen en sus primeros apuntes. Ahora voy a explicar qué es lo que pasa cuando esto ya empieza a funcionar, porque esto es la parte interna, lo que sucede dentro del cobre. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando el cobre lo empezamos a trabajar. Fíjense bien, aquí vamos a dejar nada más la ley de los signos, porque con esa vamos a trabajar. Pues vamos a entender cómo trabajan, cómo se activa un relevador, una electroválvula, un inyector, una bobina, y es con esta base. Aquí yo voy a indicar que todo lo que trabaja en el automóvil tiene una fuente de energía. ¿Qué es una fuente de energía? Una batería. Energía es todo lo que tiene voltaje y corriente. La batería tiene un voltaje de 12 volts, ¿sí? Y tiene una corriente que puede ser de 800 o de 1000 amperes. Entonces a esto se le llama fuente de energía. La energía es voltaje y corriente. Y muy importante, si no hay corriente, no va a haber voltaje. Siempre tiene que estar presente las dos. Siempre debe de haber corriente y siempre debe de haber voltaje. Nunca va a haber una sola, porque las fallas, me dicen, profe, el automóvil no da marcha. Le digo, ok, ¿y si tiene corriente tu batería? Sí, prendo las luces del interior y prenden. El hecho de encender las luces en el interior no quiere decir que la batería tenga la corriente suficiente para activar un motor, una marcha. Porque si el motor en el arranque necesita 500 amperes y la batería tiene 12 voltios y tiene 60 amperes, con 60 amperes me logra encender los focos del interior, pero no me logra dar la marcha, porque la marcha ya requiere más corriente. En ese caso, lo que se bajó fue la corriente, pero se bajó, pero sigue habiendo voltaje. Nunca va a haber voltaje si no hay corriente, siempre están los dos presentes. Y algo diferente, adicional, siempre son adimensionales. Nunca hay la misma cantidad de corriente y la misma cantidad de voltaje. ¿Por qué? La batería tiene 12 voltios, pero tiene 800 amperes. Nunca van a tener lo mismo, son adimensionales. O hay más corriente, hay menos voltaje. Si hay más voltaje, hay menos corriente. Por ejemplo, la bobina de alta tensión del auto. ¿Cuánta corriente necesita la bobina de alta tensión? 20 o 30 amperes para trabajar. Pero ¿cuánto alto voltaje produce la bobina de alta tensión? 30.000, 40.000 voltios. Eso no es adimensional, el voltaje y la corriente. 40 o 30 amperes a 30.000 voltios es totalmente adimensional. Pero existe voltaje y existe corriente.
No puede haber una si no hay la otra. Si faltara alguna de las dos, no trabajan los sistemas. Entonces, fíjense bien, ¿qué pasaría si yo aquí coloco un cable de cobre aquí en la batería? ¿Qué ocasiono? Un cortocircuito. ¿Y qué le pasaría a ese cable? Si es muy delgado, ¿qué le pasa? Se funde. Pero si es un cable grueso de ese, bueno, con el que pasamos corriente, ¿qué le empieza a pasar? Se empieza a calentar. ¿Por qué motivo? Eso es lo que vamos a entender. ¿Por qué motivo pasa esto? Porque sabemos que es un corto, sabemos que se calienta, pero tenemos que saber o entender el efecto, el origen de lo que está pasando. Porque ese efecto, ese origen, me va a dar soluciones. ¿Sí? El efecto aquí es que se calienta, sí, pero ¿por qué? ¿Qué está originando ese calentamiento? No, pues porque estás poniendo corto la batería, sí. Pero fíjense bien, este trozo de cobre lo voy a agrandar, voy a indicarlo aquí. Aquí está el trozo de cobre. Este trozo de cobre es materia. ¿Y de qué está formada la materia? De átomos. Entonces quiere decir que aquí adentro hay átomos. Y que en la última órbita del átomo de cobre se tiene una carga negativa. El electrón de valencia, ¿no? Entonces, si yo este cable lo coloco a la batería, voy a generar un cortocircuito. Aquí voy a generar un cortocircuito. Pero ¿qué es lo que va a pasar realmente? Fíjense bien. Lo que va a pasar es que si yo este switch que coloco aquí está abierto, no pasa nada. En el momento en el que yo cierro el switch, empieza un fenómeno. Fíjense bien. Dentro de lo que vamos a aprender de electrónica, vamos a saber que existe una ley, que es la ley de Ohm, que dice que en todo circuito debe de haber resistencia, corriente y voltaje. Y vamos a aprender unidades de medida también. Por ejemplo, para todos los compañeros que están en línea también, nuestros padres, aunque no hayan ido a la universidad, nos dieron unidades de medida, porque nos dijeron: tráeme 1 litro de agua, porque nunca nos dijeron: tráeme 1 litro de Nescafé, porque no es lo mismo. También nos dijeron: tráeme 1 kilo de frijol. No nos dijeron: tráeme 1 kilo de aceite. ¿Estamos de acuerdo? Porque nos enseñaron unidades de medida. Esas unidades de medida hasta la fecha se siguen trabajando, porque 1 litro equivale a 1000 mililitros. ¿Están de acuerdo? 1 kilo equivale a 1000 gramos. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces en la electrónica seguimos con los mismos principios básicos. En electrónica, si hay voltaje, dice que 1 volt o 1 voltio es igual a 1000 milivolts. La letra M minúscula significa mili, y también 1 amper significa 1000 miliamperes. 1 kilo, el ohm es la unidad de medida de la resistencia, se abrevia con la letra omega, lo vamos a ver un poquito más adelante. Es igual a 1000 ohms, perdón. Entonces, si observan, seguimos llevando la misma secuencia para entender la electrónica, porque debe de ser sencilla. Porque dice la mayoría que física, química y matemáticas es difícil, es pesada, pero es una gran mentira. Porque el ser humano tiene la capacidad de poder aprender todo. Todo depende del instructor, ¿sí? Todo depende del instructor, qué tan ligera haga la clase, qué tan ligera realice su clase. Porque el ser humano tiene la capacidad de aprender todo. ¿O no la aprendemos? Todos tenemos la capacidad de aprender, ¿sí? Entonces, fíjense bien, estas son unas unidades de medida básicas que se van a utilizar. Y este principio básico es el que nos va a enseñar cómo funciona todo. En el momento en que yo cierro el switch, fíjense bien, este electrón
es una carga negativa. Y como de este lado hay un poste positivo, si yo bajara esta batería a un valor de 80 amperes, ¿cuántos miliamperes tendría? Si un amper vale 1000. 80,000, fíjense bien, fíjense bien cómo hacemos toda esta tecnología extraterrestre. 80,000 miliamperes. Entonces, en el momento que se cierra el switch, este electrón de este átomo, ¿qué es lo que hace? Dice, ah, caray, dice, fíjate que de este lado hay 80,000 protonas y yo soy machito, yo soy negativo y ella es positiva, y dice aquí la ley, es la atracción. Entonces este electrón lo que va a hacer es dejar un hueco, porque él va a salir y va a recorrer el cable hasta llegar a donde están las protonas. Y entonces es el placer divino, 80,000 para uno, imagínense. Pero resulta que el otro electrón lo va a seguir, dice, no, pues yo también. Y deja un hueco, el siguiente también deja un hueco, el siguiente también, el siguiente también. Entonces empieza un movimiento de electrones a través de un conductor cuando se le aplicó voltaje. Vuelven a salir de aquí los electrones y sigue el efecto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que en el momento en que yo cerré el switch, para mí físicamente es un cortocircuito, pero teóricamente lo que pasa es que hay un movimiento de electrones a través de un conductor cuando se le aplicó voltaje. El voltaje es la fuerza que empuja o mueve a los electrones para que brinquen de átomo en átomo. Entonces aquí empieza a haber un movimiento de electrones a través de un conductor cuando se le aplicó un voltaje. Ese movimiento de electrones a través de un conductor cuando se le aplicó voltaje se llama corriente eléctrica. La corriente eléctrica es un movimiento de electrones a través de un conductor, así de sencillo, pero respetando la ley de los signos, que signos positivo y negativo se atraen. Los rusos dijeron, es que la corriente de electrones fluye de positivo a negativo. Sería entonces protonas buscando a los hombres. Eso dicen los rusos. Y los norteamericanos dicen, no es cierto, nosotros los machitos somos los que las vamos a buscar. ¿Cuál teoría es la cierta? Las dos. Las dos, porque estamos manejando la ley. Y vuelvo a repetirlo, aquí la ley no es corrupta. Aquí la ley no pregunta, ¿eres norteamericano o eres ruso? Lo que sea, cumples con la ley. Aquí hay un movimiento de electrones, pero pudo haber sido un movimiento de protonas y sigue siendo lo mismo. A eso se le llama corriente eléctrica, a un movimiento de electrones a través de un conductor. A través de un conductor, pero por ejemplo esas lámparas que no tienen filamento. Las lámparas que no tienen filamento. ¿Cómo está el movimiento de electrones si no hay un conductor? Fíjense bien de dónde sale el origen de los sensores del automóvil, Las lámparas que mencionamos, compañeros, en línea son las lámparas que son unos tubos largos que traen su gas interno. Pues dentro de ese gas hay un movimiento de electrones también, pero ese movimiento de electrones dentro de un gas se llama ionización, porque estoy haciendo un movimiento de electrones dentro de un gas. Y resulta que en el automóvil hay un sensor que va montado en el escape que está detectando los gases del escape. ¿Cómo se llama? Sensor de oxígeno. Por eso de ahí se originó el nombre del sensor de oxígeno, porque ese sensor de oxígeno está trabajando dentro de los gases que produce el escape para determinar cuánto oxígeno se está produciendo en la quema de combustible. ¿Sí? Entonces a ese se le llama su nombre real, sensor ionizado. Porque cuando doy los temas de sensores pregunto, ¿qué tipo de sensores tiene el auto? Resistivos, capacitivos, inductivos, ionizados. A ver, denme un ejemplo de ionizado, y la mayoría dice, no, pues quién sabe qué será. Por eso ese sensor está ahí. Lógicamente dentro del sensor se tiene un material llamado circonio, que es el que detecta la cantidad de oxígeno que se produce. ¿Sí? Entonces fíjense cómo todo tiene una base y tiene un origen. Pero si no entendemos estas bases y los orígenes va a ser complicado entender la tecnología. Entonces, sabemos ahora que el movimiento de electrones a través de un conductor se le llama corriente eléctrica. ¿Qué se está moviendo adentro? Electrones o protones, como quieran llamarle, dependiendo de la teoría.
Como nosotros estamos en el continente americano, pues manejamos todo lo americano. No porque Estados Unidos sea el país norteamericano, es un país que pertenece a nuestro continente y es lo mismo que nosotros. Así de sencillo. Los rusos manejan su teoría, pero es la misma. De hecho, la teoría que se manejó al inicio siempre fue de positivo a negativo y se le llamó teoría convencional. E incluso van a encontrar todavía muchos manuales de agencia que manejan la misma teoría convencional. Pero se debe de establecer, porque para muchos físicos la teoría sigue siendo de positivo a negativo. La mayoría de los que nos dedicamos a la electrónica la manejamos de negativo a positivo, pero es exactamente lo mismo. Ahora fíjense bien, aquí yo no tengo ningún beneficio cuando yo coloco un cable en la batería, al contrario, la daño, ¿sí? No tengo beneficio, pero el ser humano siempre trata de obtener beneficio de todo lo que se diseña, de todo lo que se fabrica. Pero llega el momento en el que el material se está acabando. El cobre lo estamos explotando tanto que cada vez se va acabando ese mineral. Por eso hoy en día se está utilizando la fibra óptica para eliminar el consumo de cable, para que el automóvil sea menos pesado, para que la comunicación, la información se transfiera a velocidades más elevadas. Por eso se está cambiando todo esto. Entonces, dentro de estos principios, a un señor se le ocurrió hacer esto. Digo, ¿qué pasa si yo en lugar de tener un trozo de cobre coloco una bombilla eléctrica? Y entonces este señor inventó el foco. ¿De quién hablamos? Tomás Alva Edison. Un señor que dijo, voy a colocar aquí adentro un filamento. El primer filamento que se diseñó fue de papel. Hoy son filamentos que tienen una resistencia, porque le medimos, fíjense bien lo que les voy a indicar, porque de aquí va a haber unas fallas que me dicen, profesor, es que nada más le cambié el foco y me prendió el ABS. Ah, carajo, a ver. Y me dice, se la voy a platicar para ver si se la sabe. Le digo, órale, vamos a ver, échale. A ver, dice, no tiene códigos, ya le chequé todo y se prende el foquito del ABS. ¿Qué le hiciste? Le cambié el foco. Ok, ¿le pusiste el original? Profe, pues fui a la refraccionaria, me costó 20 pesos el foco. ¿Le pusiste el original? Le cambié el foco. ¿Le pusiste el original? Porque el original es de LED. Y el original de LED tiene corrientes diferentes a las del foco que tú le pusiste. Oiga, profe, pero es que el foco vale 500 pesos en la agencia y acá me costó 30 pesos. Sí, pero la falla que le pusiste no te la van a quitar los 30 pesos. Fíjense bien, y eso se origina desde aquí. Fíjense bien. Aquí al circular la corriente de electrones, ellos siempre van a buscar a las protonas, siempre, por la ley de los signos. Pero en su paso calientan a este filamento al rojo vivo, y como esta bombilla está al vacío, no tiene aire, prende, se ilumina y entonces se produce la luz. Entonces ya tuve un beneficio, el saber que por medio de un conductor que circulan electrones produzco luz. Y entonces en un auto, si yo coloco un foco de LEDs, no va a prender la misma cantidad de luz ni va a circular la misma cantidad de electrones. Fallas muy complicadas porque se activa el sistema ABS. Nos tocó una falla en una camioneta, no sé si era Yorley, algo así, que se activaba el sistema de ABS y no le encontraron falla, nada. Fuimos a diagnosticarla a un taller, no le encontramos falla, y entonces dijimos, bueno, nos la vamos a llevar a la escuela, vamos a analizar cuál es la falla. Y al abrir el taller y ir sacando la camioneta de reversa, pues vemos un foco fundido. El güey, está fundido el foco de la reversa, ya ni la muevan. Sí, ¿por qué, profe? Y le digo, pues, la falla es el foco. ¿Por qué? Le digo, está fundido. Y entonces yo les dije, oiga, ese foco no sirve, hay que cambiarlo. Dice, es que ya lo hemos cambiado 3 veces y cada que nos llega esta falla se nos quema. Y ahí fue donde salió esta historia. ¿Cuánto te costó el foco? Es que el foco vale 500 pesos. Bueno, pues sí, pero fíjate que la corriente que circula por aquí, la cantidad de electrones, porque si yo aquí coloco un amperímetro, aunque sea Mitsui chino, pero amperímetro de corriente directa, yo abro aquí el circuito y mido la corriente. La corriente para un foco de filamento es una.
se convierte a hexadecimal y se guarda en la memoria. La corriente para el foco de LEDs es otra, se convierte a hexadecimal esa corriente y se guarda en la memoria. Y entonces el automóvil detecta por el consumo de corriente que ese foco no es el original y manda código de falla. Fíjense las soluciones que se dan con los principios básicos. ¿Tenemos pregunta de quién? De Opton Amán Muñoz. ¿Sí, Otón? ¿Cómo se escribe sensor de oxígeno en su nombre original? Sensor de oxígeno, sensor ionizado. Sensor ionizado, de esa manera. ¿Sí? Si tiene alguna otra duda, que nos hable, por favor. Entonces, fíjense bien por qué tenemos que saber qué corriente circula hasta por un foco, porque con eso provocamos fallas y muchos no quieren cambiar el foco, pero sí se lo cobran al cliente. Y si le puse el original de agencia, ¿sí o no? Es algo que es nuestro trabajo, pero hay que saberlo hacer bien, porque si el foco me vale 500 pesos, no lo voy a cobrar 550 por una reparación. Dígame. Una pregunta. Me llegó una falla en un automóvil hace un tiempo y nunca encontré la falla. Así como usted menciona de que se prende el ABS, era una Cherokee 2005 y lo que pasaba es que caminaba y como a los 5 minutos se prendía el brake y el ABS y ya no aventaba los cambios, se quedaba en ese cambio estático. Código de falla. No me marcaba nada, me decía que el módulo del ABS me marcó en el escáner y yo le cambié otro módulo y nuevo, lo mandé a traer a Estados Unidos y siguió lo mismo. La misma falla. Bueno, ¿qué modelo era? Chequé también todos los sensores en las ruedas. En la rueda ya sensores, también chequé, estaba todo bien, estaba correcto. Y me marcaba en el escáner, me marcaba las 4 ruedas y me marcaba también la velocidad. Sí, el modelo del auto. 2005. 2005, sí. Fíjense bien, esas fallas a veces son esporádicas y no hay códigos. El detalle es que de los automóviles, a partir de esos modelos, digamos, del compañero, se recomienda siempre darle un servicio a los conectores. ¿Por qué? Porque se llevan a servicio, entra el agua a presión y nosotros nada más vemos que escurre el agua por todo lo visible, pero dentro de los conectores queda humedad. La humedad después de un mes, 2, 3 meses, medio año, un año, genera sarro, genera falsos contactos y es cuando nosotros empezamos a tener problemas de ese tipo o problemas en los que nos dicen, es que fíjese que deja de acelerar, pero pues, una vez a la quincena y no tengo códigos de falla. Y yo siempre les digo, ¿qué modelo es? Me dicen 2016, ah caray, ese sí trae un problema, puede ser de agencia, porque el modelo es reciente. Pero si me dicen es un modelo 2003, 2005, primero dale servicio a los conectores. Aplícales WD-40, conector hembra y macho 2, 3 veces, se dejan escurrir, se conectan y utilízalo. ¿Qué? Dígame. ¿Qué tan bueno es ponerles vaselina a los conectores? No, el único spray que yo recomiendo, porque lo he utilizado por más de 25 años, es WD-40. El WD-40 es un spray que, aparte de lubricar, trae una capa de silicón. Si ustedes aplican ese spray en un módulo, luego apliquen agua y van a ver cómo el agua se sale, porque deja una capa protectora. Ustedes saben que todos los módulos electrónicos, todos, cuando los abren, vienen como barnizados. Ese barniz se llama baño tropical, tiene su origen. Se llama baño tropical, ¿por qué? Porque el fabricante no sabe si ese automóvil lo van a utilizar en zonas donde está el mar, en las costas. Y ustedes saben que el aire en esos lugares es húmedo. Entra la humedad y empieza a sulfatar los autos, ¿sí? El año pasado estuvimos en Cuba dando capacitación. Encontramos muchas fallas de automóviles que no arrancaban, que nos comentaba un periodista de allá, nos dijo, es que este automóvil hace como 6 meses arrancó, se apagó y no volvió a arrancar, tiene bastante tiempo aquí detenido. Entonces, por deducción dijimos, bueno, la computadora está bien, pero al quitar la computadora, la abrimos y se notaba la humedad. La tecnología que llevamos pues, era tan sofisticada que nada más era tener la capacidad de sacar el spray, rociarlo, dejar escurrir, se instaló y el automóvil trabajó. ¿Por qué? Porque son zonas donde hay mucha humedad. Por eso se recomienda siempre darle servicio cuando son fallas esporádicas, fallas que no son tan frecuentes, que nada más en algún momento llegan, ¿sí? Pero lógicamente tienen su origen, por eso lo vamos explicando. Y ese es el origen de que los módulos estén barnizados, se llama baño tropical, para evitar la humedad, el sarro, todo lo que genera ahí. Porque una vez que el sarro o
por la sulfatación se genera, se come el cobre, lo desaparece. Entonces empiezan los falsos contactos, las fallas intermitentes, pero porque no se les ha dado un servicio, pero no un servicio donde llevamos los autos, un servicio a los conectores, aplicarles WD-40 siempre, ¿sale? Ok, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Vamos bien? ¿Preguntas allá tenemos? No, profe, nada más cuando quieran hacer una pregunta que se pueden hablar un poquito más fuerte para que nos escuchen. Ok. Si gustan hablar un poquito más fuerte para que los escuchen los demás compañeros. Fíjense bien. Ahora tuvimos un beneficio, el hecho de conectar un foco. Pero la tecnología no se quedó ahí, la tecnología avanzó. Y nosotros sabemos que con estos principios básicos vamos a aprender todo. Fíjense bien. Aquí voy a tener un componente que tiene un embobinado de cobre. Ese embobinado de cobre se realizó sobre un núcleo. El núcleo es sobre donde se desarrolló ese embobinado. Y ese embobinado también, junto con el núcleo, tiene esto. Y el fabricante todavía nos dice, este componente te lo voy a vender, pero está encapsulado dentro de un envase. ¿Cómo vas a saber que está encapsulado? Por unas líneas punteadas. Esas líneas punteadas o intermitentes dicen que este componente está dentro de un empaque. ¿Cómo se llama ese componente? ¿Cómo lo conocen? Relay o relevador. Pero ese es un nombre comercial. Es un nombre de baja categoría para él, porque él no se llama relevador ni relay. Así lo conocemos, pero tiene un nombre técnico, tiene su nombre original. Este componente es tan importante entender cómo funciona. Fíjense bien, ¿por qué es tan importante saber cómo funciona? Y muchos vamos a decir que ya sabemos cómo funciona. Aquí voy a conectarlo a la batería. Voy a conectarle su switch. Y en ese momento no pasa nada. Pero en el momento en que se cierra el switch, los electrones, que son las cargas negativas, ¿a quién van a buscar? A las cargas positivas. Van a pasar por el embobinado y van a salir a buscar a las damas, a las cargas positivas, porque ellos son machitos, cargas negativas. Pero en ese paso, en el paso de los electrones a través del conductor que está enrollado, se genera un fenómeno que genera un campo magnético aquí que nosotros conocemos como imán. Esa imantación hace que se peguen estos platinos. Entonces ahora el movimiento de electrones a través de un conductor ya me está dando otro beneficio. Me dice, con el imán que genere aquí, voy a pegarte dos laminitas, y lo que tú conectes acá, esa es bronca tuya. Puedes conectar un foco conectado a una batería, puedes conectar la marcha. Ay, caray, entonces ya le vamos a dando realce. Pero una falla muy clara, muy sencilla y que se cobra muy bien. Este que nosotros conocemos como relevador se llama electroimán, porque es un imán artificial. Es un módulo que vamos a ver, una clase que vamos a ver en la clase 3, clase 4 de este módulo, vamos a ver electromagnetismo. Vamos a ver más a fondo esto. Entonces es un electroimán porque es un imán artificial que se está formando con electricidad. Por eso se llama electroimán, porque hay imanes naturales. Este no es un imán natural. Este efecto me sirve para que se peguen estos platinitos. Pero en la computadora, este switch electrónico viene controlado por un transistor, que este transistor va a ser el switch electrónico. Así, este transistor va a ser esto,
Se va a conectar de esta manera. Aquí está el transistor. Esta tierra es la misma tierra que está acá. Así. Entonces, para que se active este relevador en un módulo electrónico, vamos a decir que sea la computadora de inyección o la computadora de transmisión, este transistor debe de venir activado por un pulso que genera la computadora de inyección, y dentro de la computadora de inyección se tiene un componente llamado microprocesador, y dice que para que él me active el relevador de la bomba de combustible, el relevador del aire acondicionado, el relevador de la marcha, el relevador del motoventilador en baja, el relevador del motoventilador en alta. Por ejemplo, si yo estoy trabajando sobre el relevador de la bomba de combustible, para que ese relevador se active, al abrir ignición con el relevador ASB, a este relevador le llega la polaridad positiva, y nosotros sabemos que la computadora le manda una tierra, ¿sí? Esa tierra, para activar al relevador de la bomba de combustible, debe de activarse siempre y cuando al microprocesador que está dentro de la computadora le lleguen los pulsos generados por el sensor del cigüeñal llamado CKP, y los pulsos generados por el sensor del árbol de levas que se llama CMP, para que él pueda mandar a activar a ese relevador. Lo que hace es mandar un pulso positivo. En electrónica digital lo veremos, porque él es un transistor NPN. Dice, si me mandas un pulso positivo, yo que soy un transistor me comporto así, mira, soy un switch abierto. Pero en el momento en que a ti te llegue la señal de estos sensores, tú me mandas un pulso y entonces yo me cierro, y entonces los electrones pasan ahora por el transistor, porque ahora es un switch electrónico que no tiene desgaste, que no produce chispas. Y entonces empieza un movimiento de electrones a través de un conductor que genera un campo magnético y activa unos platinos. Eso es entender cómo se activa un relevador con la misma teoría de la corriente eléctrica. Hemos visto un foco, ahora estamos viendo un relevador. El relevador me va a permitir conectar aquí lo que yo quiera. ¿Qué tan importante es entender cómo se activa un relevador? ¿Cuánto se cobra por cambiar el relevador de la bomba de combustible? Dependiendo del carro, pero vamos a poner un promedio: 2,000 o 3,000 pesos mexicanos. Porque conocemos la teoría. Si este relevador no se me activa, ¿qué prueba hago yo? Pues agarro un alambrito de aquí y lo mando a tierra, ¿no? Si este relevador, cuando yo abro el switch y la bomba empieza a trabajar, ¿tengo un problema? Abro el switch y la bomba comienza a trabajar. Ya tengo un problema, porque el relevador está trabajando directo. ¿Por qué? Porque si este transistor que va dentro de la computadora se quedó en corto de esta terminal a esta terminal, en cuanto yo abra el switch, la bomba ya está trabajando. ¿Por qué? Porque el transistor está en corto. Por eso nosotros, cuando vamos a ver reparación, voy a enseñar de la manera, pero con las bases, para entender cómo. Porque ustedes mismos van a ir teniendo el principio y la noción para diagnosticar las fallas, ¿sí? Fíjense bien, posiblemente el relevador de la bomba se cobre muy poco para cambiarlo, pero un relevador que nos deja una ganancia elevada es el relevador de la transmisión en la marca Nissan. Ese relevador de la transmisión en la marca Nissan, pues me va a activar los cambios en la computadora para la transmisión. Pero también en la marca Nissan hay un relevador que activa al cuerpo de aceleración, y si ese relevador no se activa, el automóvil no acelera. Y muchos nos vamos con la falla de que es el módulo electrónico, que es la computadora la que no sirve, cuando lo que no sirve es un relevador.
que es un relevador que le manda alimentación a la computadora para que ella alimente al cuerpo de aceleración. Y entonces empezamos a checar los apps, empezamos a checar computadora de inyección, cuando el problema lo tenemos en un relevador. Por eso les voy indicando que muchas fallas que hemos solucionado las voy agregando en clase, cosa que no se podría dar en material impreso, ¿sí? Porque son fallas que vamos dando. Si el relevador de la transmisión me falla, no voy a tener cambios. ¿Cuánto se cobra por cambiar un relevador de transmisión de un Alto 2016, de la marca que quieran? Pues no cobramos 1,000 pesos ni 2,000 pesos, se cobra una cantidad. ¿Pero en base a qué? En base a saber qué es un relevador y qué le puedo conectar. Entonces ya tenemos más beneficios en saber cómo se activa un relevador y qué puede controlar de cargas. Lo que controle aquí el relevador en esos dos platinos, al sistema de control que sería esto, no le interesa. ¿Por qué? Porque dice, yo no tengo nada que ver con lo que tú conectes aquí, porque yo no tengo contacto. Y entonces, ¿cómo es que lo activas? Pues con campo magnético. Porque el campo magnético, lo dije hace un rato, ¿sí? Es como el Sancho, no se ve pero existe. Y existe porque se están activando los platinos, así de sencillo, y no se ve. Entonces, ahora vamos a ver con la corriente eléctrica otras aplicaciones. Pero para que yo entienda si esto está trabajando bien, tengo que aplicar la ley de Ohm, porque el hecho de que el platino, el relevador se active, no me dice si los platinos están en buen estado. Para eso podría conectar mi multímetro aquí en continuidad, y una vez que se active se va a escuchar que está haciendo contacto. Esa es la mejor prueba que podemos hacer, porque muchos lo medimos en resistencia, y si tiene una resistencia, ese platino ya no sirve. Lo mejor es medirlo en continuidad y que se escuche el zumbido del zumbador, que así se llama. Pero, importante, yo quiero saber cuánta corriente pasa por aquí. Para eso tengo que entrar a la ley de Ohm, y fíjense cómo vamos a ir solucionando fallas. Yo quiero saber cuánta corriente pasa por aquí, porque para el relevador le estoy aplicando 80 amperes. Quiero saber cuánta corriente necesita ese relevador para activarse, ¿sí? Para eso, este señor llamado George Ohm creó una ley que se llama la ley de Ohm. En la primera parte de la ley de Ohm dice lo siguiente, se las voy a dictar por favor, si escriben ley de Ohm, primera parte. Profe, el señor Sergio Charnechar dice que si le puede repetir qué es un transistor. Un transistor en este caso es un conmutador, es un switch electrónico. Este componente lo vamos a trabajar en el módulo 2, clase 2. Este componente fue el que reemplazó a los platinos en el distribuidor, ¿sí? Por eso se hizo electrónico. Entonces, un transistor es un switch electrónico que él va a estarse conectando y desconectando a tierra, ¿sí? En el caso de bobinas, de inyectores, en el caso de relevadores no, en el caso de relevadores queda fijo nada más. Se cierra el switch y hasta ahí. Primera parte de la ley de Ohm. La corriente que circula en un circuito, la corriente que circula en un circuito. ¿Qué pregunta, profe? Otra pregunta, sí. Johnny Wilder, ¿ese pulso que genera la computadora se puede revisar con una punta lógica? Claro que sí, usted puede checarlo, pero si estamos hablando del pulso interno dentro de la computadora, tiene que ser con una punta de prueba lógica de niveles TTL o CMOS, que estamos hablando de niveles aproximadamente de 5 voltios. No se recomienda que haga la prueba con la punta de prueba lógica con la que checan tierras de inyectores o de bobinas, porque ustedes la manejan a nivel de 12 voltios y todo lo que se trabaja dentro de la computadora es a nivel máximo de 5 volts, ¿sí? Entonces este pulso usted lo puede generar, o incluso de aquí se puede conectar a otra tierra donde se genera al mismo tiempo para cuando le está fallando esta salida del microprocesador, ¿ok? Entonces dice la ley de Ohm, la corriente que circula en un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado, la corriente que circula por un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional
a la resistencia e inversamente proporcional a la resistencia que presenta el circuito, punto y aparte. Si la resistencia aumenta, disminuye la corriente. Si la resistencia aumenta, disminuye la corriente. Y si la resistencia disminuye, aumenta la corriente. Así de sencillo. Punto final ahí. Entonces, en base a ese principio, pues esa parte, en base a este principio, vamos a entender cómo funciona este sistema. Y vamos a entender y vamos a solucionar fallas. Porque la finalidad es que desde la primera clase ustedes deben de tener solución a muchas fallas y sobre todo a muchas dudas. La ley de Ohm dice que la corriente que circula por aquí va a depender de la resistencia que tenga este componente. Si es mucha resistencia, pasa poca corriente. Si es poca resistencia, pasa mucha corriente. Vamos a entenderlo de esta manera. De este lado está la puerta para el table, con 800,000 damas ahí. Pero los electrones salen 80,000 también, pero aquí se encuentran con cadeneros. Dices, ah caray, hay dos cadeneros, ¿podremos pasar 80,000 que vamos? Pues hay poca resistencia. Pero si en el paso encontramos 1000 cadeneros, dices, ah caray, como que ya se está poniendo difícil, hay mucha resistencia para entrar al table, ¿no? Así es la ley de Ohm. La ley de Ohm se debe de manifestar en todas las áreas, pero hay que entenderla, porque vuelvo a repetir, si nos lo aventamos a nivel de ingeniería, no, pues van a decir, salí peor que de lo que entré. No, la finalidad es entender la teoría. Si la resistencia aumenta, pasan menos electrones. Si la resistencia baja, pasan más electrones. Si hay muchos cadeneros, pasamos poquitos, pero si hay pocos cadeneros, pasamos todos. Fíjense bien. Ahora, ¿de qué va a depender saber la cantidad de electrones que pasan por aquí? Va a depender de una fórmula que se desarrolla o se origina de este famoso triangulito. De ese triangulito se desarrollan 3 fórmulas universales. Y si no coincide hoy esa teoría, entonces vamos a visitar a este señor a su tumba y lo desenterramos y le decimos que nos engañó. Que va a ser algo difícil. Fíjense bien. De este triangulito famoso aparecen 3 teorías. Dice, si tú quieres saber qué corriente circula por aquí, recuerda que en todo circuito eléctrico o electrónico hay 3 parámetros. En ese circuito debe de existir resistencia, corriente y voltaje. Yo tengo voltaje y tengo corriente, pero no tengo la resistencia. Entonces dice, si tú quieres saber resistencia, tapas resistencia, y la resistencia es igual al voltaje dividido entre la corriente. Resistencia es igual a voltaje entre corriente. Y si tú quieres saber la corriente, tapas corriente y la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Y si quieres saber el voltaje que hay en ese circuito, el voltaje es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. 1, 2 y 3 fórmulas. Aquí la pregunta es la siguiente. Yo quiero saber qué corriente circula por aquí. Para eso se coloca un amperímetro, un multímetro en función de amperímetro. Puede ser Tetronics, BIK, Eiko, Hame, Kraftmann, hasta un Mitsu chino, pero el primer chino porque la segunda copia ya no tiene tanta exactitud. Barato para que no le inviertan mucho. Fíjense bien. Aquí vamos a colocar el amperímetro de corriente directa, porque existe amperímetro de corriente alterna, que es el que utiliza el maestro eléctrico para medir la carga del alternador. Hay 2 tipos de amperímetros. Entonces,
Lo colocamos siempre en la escala más alta porque no sabemos qué corriente circula. Y todos los multímetros deben de traer una escala de 10 amperes, todos. Algunos traen de 20 o sea de 30. Voy a tener el poste negativo y el poste positivo aquí. Me conecto acá y me conecto aquí. Antiguamente, cuando eran multímetros de aguja, si conectábamos el amperímetro al revés, entonces nos daba un chicotazo la aguja, hacia el contrario. Ahora no, ahora si yo me equivoco, el amperímetro me dice, mira güero, estás mal. Me pone una rayita a un lado, me dice, tienes los cables invertidos, pero me da el valor. ¿Qué valor me debe de dar aquí? ¿Qué fórmula puedo tomar aquí? Quiero saber la corriente que pasa por ahí. Porque muchas veces me hacen esta pregunta en la asesoría. Oiga, profe, no se me activa el ventilador en alta. ¿Y qué cree que el carro llega a 120 grados y se calienta? Y sigue subiendo y no se activa. Y ya le cambié el relevador. Digo, ok, mídele la corriente. Mídele la corriente, a ver. Nada más en 10 minutos, profesor. Sí. En 10 minutos salimos al receso y ya para que bajen los que pidieron sus alimentos. Nada más Ok. que se queda por ver nada más recordación. En 10 minutitos. Gracias, profe. Entonces fíjense bien por qué me interesa que aprendan esto, por estas fallas. Es que no se me activa el ventilador, se calienta el auto. Se calienta el auto, tenemos un riesgo de desvelarlo. Eso es cierto. Y me dicen, ya le cambié el relevador. Y ok, mídele con tu multímetro la corriente. Y lo mismo. No, pues es que nada más el ventilador no prende. Claro, pero conéctale el amperímetro. Es que ya le cambié el relevador, profe. Sí, ya te entendí. Conéctale el amperímetro. Nada más dígame qué es lo que le voy a hacer. Pues vuelvo a lo mismo. Si no me das este dato no te voy a poder ayudar. Porque midiéndole la corriente con esto yo voy a saber que su relevador y que el cableado está bien. Pero si no me da el dato, no voy a saber. Fíjense bien. Si yo aquí desconecto el transistor y coloco esto directo, así. Yo le estoy aplicando 12 voltios a este relevador y le estoy aplicando 80 amperes. Y si esto lo divido en miliamperes, son 80.000 miliamperes. ¿Por qué tengo que hacer la división en miliamperes? Porque los multímetros no traen escalas de 80 amperes, de 100 amperes. Y también los multímetros no traen escalas decimales, por eso tenemos que hacer conversiones. Pero sencillas, fíjense bien. La cantidad de electrones que pasa por aquí va a depender de la resistencia que genere el relevador. Muy importante, la resistencia que yo voy a medir de este relevador no es el valor del relevador. El valor que nos dicen de un inyector multiport 14 a 16 ohms, ese no es su valor del inyector. Nos están dando. Dice bien, ¿por qué tenemos que hacer una conversión y dónde entra la ranita? Listo, profe. ¿Ok? Dígales que ya. Compañeros, acabamos de medirle la resistencia aquí a un relevador. Aquí lo tenemos, el relevador, lo medimos hace un rato. Nos da una resistencia del cable que se formó una resistencia al embobinado. Las bobinas se miden en henrys. Lo que estoy midiendo es el valor de tanto alambre acumulado y nos dio un valor de 84 ohms. Entonces queremos calcular la corriente que debe de medir él y para eso tomamos esta fórmula que dice que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. ¿Qué voltaje estás aplicando? 12 voltios. ¿Entre qué resistencia? La resistencia del relevador. Y nos da un valor de 142 de amper. ¿Por qué amper? Porque estamos midiendo corriente y la corriente se mide en amperes. Ahora fíjense bien, ¿qué escala vamos a escoger en el multímetro? Muy importante, fíjense bien. Los multímetros, lo mencioné, no tienen escalas de puntos decimales. Los multímetros no tienen esto. Este es mi multímetro. El multímetro no dice punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Punto 1, 2, 3, 4, 5, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 1. 1 y 1. No tiene escalas de esas mi multímetro. El multímetro no tiene escalas para medir este valor. Pero dentro del ampere existen los miliamperes y los microamperes, subdivisiones del amper, que es la unidad de medida. Dentro del amper existen miliamperes y microamperes, subdivisiones. Entonces lo que sí me marca el multímetro es lo siguiente. El multímetro tiene escalas donde dice
2 miliamperes, 20 miliamperes, 200 miliamperes, 2000 miliamperes, que es lo que tiene la mayoría de multímetros. Entonces yo tengo que convertir de amperes a miliamperes. O sea, es como decir, yo quiero convertir de pesos a centavos, y si yo quiero un peso, ¿cuántos centavos son? 100. Así de sencillo. Es el mismo valor, pero en otra fracción o división de la unidad de medida. Entonces, si yo tengo aquí 2000 miliamperes, fíjense bien, 2000 miliamperes, ¿cuántos amperes puedo medir ahí? 2. Porque dice que un amper son 1000 y aquí tengo 2000. Entonces, para eso, para convertir de amperes a miliamperes, se tiene que recorrer el punto decimal de izquierda a derecha 3 lugares. 3 lugares de izquierda a derecha. Y entonces la maestra nos dijo en la primaria, fíjate chamaco, la ranita va a brincar una vez, y la ranita brinca 2 veces, y la ranita brinca 3 veces. Dice, entonces tu valor en miliamperes es de 142 miliamperes. ¿Qué escala selecciono de mi voltmetro? 200 miliamperes, ni necesidad de colocar 10,000. 200 miliamperes activo, y me tiene que marcar 200 miliamperes, 198, 203, 205. Pero si al activarlo yo me dice 100 miliamperes, ya tengo un error. Está pasando muy poca corriente. Y entonces, ¿cuál es el problema si el relevador ya lo cambié? Cableado. Por eso a veces se les dice, cuentea directamente de ahí hasta el pin del relevador. Oiga, profe, ¿qué creía? ¿Se lo cuenté y ya jaló? Pues claro, porque la teoría está aplicada. Porque si tú me hubieras dicho desde el principio esta medición que te pedí, hubiera solucionado la falla. Por eso se requiere aprender las bases, tener el conocimiento de lo que son las leyes, porque vuelvo a repetir, aquí la ley no es sobornable. Fíjense bien, para concluir al receso. Aquí va a pasar una corriente de 200 miliamperes. Es un circuito serie, porque ahorita vamos a entrar a las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff para circuito serie dice que la corriente que fluye por aquí es la misma que fluye por acá. Entonces el amperímetro lo puedo conectar aquí o lo puedo conectar acá. Y acá si lo conecto, ¿cuánta corriente me tiene que marcar? La misma. Entonces, si de aquí, fíjense bien cómo cambia esto, si de aquí paso primero por el transistor y el transistor activa el relevador colocándose en corto, ¿cuánta corriente debe de dejar pasar y debe de soportar ese transistor? Dice, yo te voy a dejar pasar de 80,000, nada más 142 van a pasar por aquí para que tú te actives. Por eso cuando nosotros cambiamos un relevador, no es nada más cambiarlo. Y si reparamos una computadora es, nada más dígame qué transistor le pongo. ¿Qué vas a activar? Voy a activar la bobina de alta tensión porque es el mismo principio. Pero el transistor de la bobina de alta tensión de los 80 amperes tiene que dejar pasar 30. Y yo le digo, ponle, quítale uno que activa el relevador y pónselo. ¿Estoy en lo correcto? Fíjense cómo está la aplicación. Por eso es que debemos de tener estas bases. Porque muchos cambian transistores y me dicen, es que ¿qué cree que si me activa la bobina pero el transistor se calienta como plancha? A ver, dame la matrícula del transistor. Y si la bobina necesita 20 amperes y el transistor que tú le pusiste nada más deja pasar 18, lo estás trabajando al máximo. Y por eso se te va a volver a quemar. Por eso son los principios. ¿Vale? Entonces, señores, ahorita entrando de receso, tenemos un receso de media hora. Vamos a continuar con las leyes de Kirchhoff, con una aplicación de inyectores y una electroválvula de transmisión para medir corriente y hacer unos pequeños cálculos. Regresamos en unos minutos.